Mercantilismo. El mercantilismo fue un sistema de comercio que se basa en el desarrollo de tal comercio en Europa en el siglo XVI y XVII. El movimiento tiene como finalidad aumentar la riqueza de las recién Naciones Unidas y de los estados nacionales en Europa. El mercantilismo tenía una característica muy peculiar, era que el gobierno lo controlaba todo. Había una intervención exhaustiva del Estado en todas las políticas económicas de un país y pues de la nación, de la economía en general. Los seguidores del mercantilismo afirmaban que la riqueza de una nación eran todas las piedras preciosas que podían obtener. Es así como cada nación hacía lo que le fuera necesario para poder obtener los metales preciosos que pudieran explotar del suelo. Aquellos que tuvieran la gran cantidad o superaran a las demás naciones eran los más ricos y los más avanzados. Pero para ello establecieron unas políticas. Estas políticas favorecían la exportación y así paraban un poco las importaciones al país de Inglaterra, el cual para mediados del siglo XVII ya se convertía en una potencia del comercio internacional. Inglaterra ya puso sus propias barreras, como los impuestos aduaneros, para las importaciones. Impuso colonias en todo el mundo. Tales colonias se encargaban de comercializar y de comprar materias primas para luego ser llevadas a Inglaterra y producir productos finales o productos ya consumibles. Estos productos se vendían a las colonias de nuevo a precios muchísimo mayores. Entonces así como Inglaterra logró ser el gran propulsor de la economía internacional. Para los años de 1776, un pensador filosófico llamado Adam Smith surgió con un pensamiento totalmente distinto que se tenía del mercantilismo. Adam Smith fue el principal contribuyente para la caída del mercantilismo. Su pensamiento es bastante radical para la época, pues contradice lo planteado hasta allí. Smith llega a la conclusión de que la riqueza de las naciones no se mide con la cantidad de metales preciosos, sino que estos son una mercancía como cualquier otra. Él considera que la riqueza depende de la cantidad de mercancías que son producidas en una economía. También asegura que el interés personal, el egoísmo, es el motor que permite satisfacer a ofrecernos sus bienes, servicios o dinero a cambio de los nuestros. Es así como la suma de los egoísmos personales resulta muy beneficioso en conjunto. Smith dice que el mejor sistema económico es aquel que permite actuar sin trabas, es decir, es el liberalismo económico, quien hace reclamando la abolición de todas las restricciones desde el sistema gremial hasta todas las reglamentaciones mercantilistas y defendiendo la libertad de comercio y de empresa. Las críticas contra las políticas económicas mercantilistas se reforzaron con el fracaso del intento de industrialización mercantilista de Francia o colbertismo. También las guerras aduaneras y el colapso en 1700. Buenas noches, mi nombre es Andrés León. Voy a hablar de la escuela clásica y el liberalismo económico. El liberalismo económico surge a través de una doctrina económica del capitalismo e inició durante la Ilustración y terminó siendo desarrollada por Adam Smith y David Ricardo. Esta es una corriente que se opone al socialismo, abogando por una mínima interferencia del estado de la economía del siglo XIX, es decir, en las relaciones económicas entre individuos, clases y naciones. Esta doctrina tiene como base la obra Causas y consecuencias de la riqueza de las naciones, escrita por Adam Smith. En dicha obra, el autor analiza las relaciones humanas y económicas, destacando que la economía humana se mueve naturalmente por 6 motivaciones: el egoísmo, la compasión, el deseo de ser libre, sentido de la propiedad, hábito de trabajo y la tendencia a cambiar. Estos principios fue los que tomó la doctrina del liberalismo económico. Fue así como el liberalismo económico generó nuevas ideologías políticas. Estas abogaban porque la autoridad del Estado no es absoluta, sino que los ciudadanos deben tener también una parte de independencia frente a los poderes públicos,
De esta manera es que el capitalismo se sitúa como un único sistema capaz de asegurar que toda persona pueda ejercer de forma libre todo lo que quiera, llevando esto a una producción óptima, crecimiento económico constante y estado de bienestar. A finales del siglo XVIII, el liberalismo económico abarcó la mayor parte del panorama europeo. A medida que se produjo el crecimiento del mercado de bienes, el aumento de la industria y el comercio y las inversiones, los gobiernos empezaron a integrar medidas liberales en sus gobiernos, permitiendo que el nacimiento de nuevas medidas como la libre circulación de productos, capital y trabajadores. Ahora les voy a hablar de la escuela clásica. La escuela clásica inicia en 1976 con Adam Smith y su obra La riqueza de las naciones. En la obra se identificaron 3 factores claves de producción, tales como la tierra, el trabajo y capital. Estos factores eran considerados los principales contribuyentes de la riqueza y desarrollo de la economía. Adam Smith describía la mano invisible como mecanismo de mercado, dejando en libertad al hombre. Este busca su bienestar generando así el bien común. Consideró que el gobierno no debe intervenir en el mercado, estos solo deben intervenir para defensa contra agresiones extranjeras, buena administración de justicia, sostener obras públicas. Planteó así la división del trabajo y profundiza en el laissez-fairismo. Por su lado, David Ricardo habló de la distribución de ingresos entre terratenientes, capitalistas y trabajadores. Consideraba que el crecimiento de la población y el capital mantenían los salarios bajos y aumentaba la renta de la tierra. Malthus habló de los rendimientos decrecientes para explicar el bajo nivel de vida. La población crecía más rápido que los medios de subsistencia como los alimentos. Habiendo cantidad de tierra limitada y crecimiento de la población, habrá menos mano de obra, por tanto los salarios y asimismo el nivel de vida. Mill, por su parte, consideraba que la democracia era la mejor forma de gobierno. También abogó por el laissez-fairismo, pero a diferencia de Adam Smith, aceptó de cierta manera la intervención del Estado. La revolución industrial surgió a mediados del siglo XVIII. Surgen las fábricas, la urbanización y población urbana. La producción agrícola pierde el liderazgo, hay desplazamiento masivo a las ciudades, se incrementa la clase obrera, el Reino Unido se convierte en el taller del mundo. Los demás países eran consumidores de sus productos. Según Paul Boris, los factores de desarrollo industrial en Europa fueron su ubicación, el clima y energía abundante. La consolidación de los estados nacionales posibilitó el desarrollo comercial y tecnológico, poseer una mentalidad abierta a los cambios. Asimismo, las ciudades pequeñas fueron centros cosmopolitas para los agrícolas. Gran Bretaña fue el centro de la revolución industrial, ya que con un aumento de la población generalizado surgieron nuevas tecnologías para la agricultura, se crearon leyes de acercamiento las cuales favorecían a los más adinerados, se fortaleció el mercado interno y se fortaleció el comercio exterior al punto de ocupar el papel más importante. En épocas anteriores el alimento escaseaba y no podía cubrir la demanda de las personas, por tal razón muchos de los individuos se enfermaban, pasaban hambrunas y morían. En Inglaterra hubo un incremento de la población causado por mayor fecundidad, muchos más casamientos y menos mortalidad, dado por la mejora de condiciones socioeconómicas y las nuevas tecnologías que cubrían las necesidades de las ciudades. La agricultura tuvo nuevas formas de cultivar, el barbarecho se eliminó, aparece el arado de hierro, instalaron establos para alimentar al ganado y que éste fuera mejor y hubiera más. Esto mejoraba el abono y aumentaba la producción de cereales, había rotación de cultivos y las semillas, herramientas, sistemas de cría eran mejores. El desarrollo industrial permitió suplir la gran cantidad de necesidad de alimentos a las ciudades. La ley de acercamiento consiste en la desaparición de sistemas de campos abiertos, implementado en la Edad Media. Fue suplido por la formación de grandes propiedades, cercando las tierras por los grandes propietarios, teniendo así una garantía en el crecimiento económico. Este nuevo sistema afectó directamente a los pequeños dueños de tierras, ya que tenían que vender sus tierras y desertar a la ciudad, garantizando así mano de obra para las industrias. Los factores que fomentaron el desarrollo del mercado interno fueron un aumento de la población alrededor del 50%, favorable ubicación para unificar política y económicamente, el desarrollo y bajos precios de los transportes, las comunicaciones, libertad interna de aduanas, la desaparición de tributos feudales y gran consumo del sector medio de la ciudad. El
Estado británico fomentó y apoyó el desarrollo de la industria, prohibiendo importaciones de productos como paños, asimismo cobrando impuestos sin privilegios y aplicando la ley de cercamiento. Crearon una gran flota, tuvieron la oportunidad de comerciar con la colonia de Estados Unidos y con otras colonias españolas y portuguesas. Fomentaron la exportación de textiles. La verdadera revolución de la máquina de vapor fue realizada por James Watt, quien condensió mejor el vapor y dio vía libre al comienzo de la industrialización. Adam Smith, padre de la economía política, propuso la división del trabajo. Según él, la sociedad es capaz de autorregularse por sí misma sin necesidad de la intervención estatal en la economía. La de Ricardo, político y millonario, propuso que para mantener la inflación baja hay que mantener los salarios mínimos. Stuart Mill, filósofo, político y economista, analizó el proceso de formación de salarios y su interrelación entre oferta de trabajo y demanda. Introdujo la utilidad de un valor de cambio de un bien. La primera revolución industrial trajo consigo la máquina de vapor. En la segunda revolución industrial vimos la fundición de hierro, el dínamo y el petróleo como parte fundamental del motor de las máquinas. La revolución industrial trajo consigo tres aspectos fundamentales: económicos, políticos y sociales. En los económicos se practicaba la agricultura, la manufactura y el comercio. Se cultivaban cereales, hortalizas y legumbres y se criaban animales en granjas pequeñas y medianas. Estas granjas contaban esencialmente con mano de obra familiar. En el sur dominaban las plantaciones y se utilizaba la mano de obra esclava. La actividad manufacturera era muy variada. Los aspectos sociales son muy importantes. La gran movilidad de los colonos era un mundo abierto a las posibilidades, ya que todos podían desertar a las ciudades y conseguir trabajo. Los aspectos políticos eran territorios ingleses en América del Norte, que eran las colonias. Las colonias no eran todas iguales, ya que al establecerse el rey otorgaba su estatus y la colonia estaba regada por leyes coloniales dictadas por la corona. Asimismo, la revolución industrial trajo consigo diferentes postulados, como lo es la división del trabajo propuesta por Adam Smith. En esta podemos ver el aumento de estrés, ya que la persona se especializaba solo en un tipo de trabajo y podía trabajar más. El ahorro de tiempo, ya que al especializarse la persona solo estaba ahí y no tenía que pasar a otras funciones. Y la maquinización. Esto significa que trabajaba más rápido por estar dedicado a un solo puesto y especializado todo el día en ese punto. La revolución industrial trajo consigo dos aspectos fundamentales: el mercado interno y el mercado externo. El mercado interno creció porque muchas personas llegaban a la ciudad y demandaban diferentes recursos: vivienda, alimentación, servicios. Esto estaba dado también a la gran cantidad de reproducción que tenían en ese momento, ya que las condiciones de salubridad mejoraron. El mercado externo, por otra parte, explotó un poco después, ya que se comenzaron a trabajar en textiles para vender al exterior, haciendo negocios con colonia inglesa y con colonias españolas y portuguesas. Además de esto, Inglaterra aprovechó su ubicación para venderle a todos los países europeos, para comenzar así a fortalecer sus relaciones exteriores y fortalecer su economía.